Caracol Radio investiga. El jueves en la Fiscalía comienza la audiencia de imputación por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Estarán en esta primera etapa de la investigación los protagonistas: Olmedo López, que era el director, Sneider Pinilla. ¡Qué reparto de lujo! Bueno, reparto era lo que hacían con la plata. Olmedo López, Sneider Pinilla, que era el segundo de la entidad, como ustedes saben, Luis Eduardo López Rosero, un empresario pastuso que estuvo detrás del robo de los carrotanques de La Guajira. ¿Qué más pasará ese día, Espinosa? Gustavo, básicamente que la Fiscalía va a pedir para los 3 individuos que usted ha mencionado la medida de aseguramiento. Ninguno se opondrá. El señor López Rosero no aceptará cargos. Sin embargo, ese día deberá definirse también cuál será el lugar de reclusión de ellos 3, y ese día la Fiscalía pondrá sobre la mesa las pruebas que en estos 3 meses ha logrado recaudar. Ese día entenderemos qué fue lo que pasó y quiénes son los involucrados. Horas ha habido muchas críticas porque los 2 ministros mencionados, Ricardo Bonilla de Hacienda y Luis Fernando Velasco, que era el ministro del Interior, pues no aparecen todavía en las pesquisas de la Fiscalía, ni los 9 congresistas mencionados, entre ellos los expresidentes del Senado y Cámara de Representantes. ¿Qué dice la Fiscalía de eso, Espinosa? Gustavo, básicamente la Fiscalía explica que supo hace 3 meses que el ministro Bonilla y el exministro Velasco estaban mencionados en el escándalo de la Unidad de Riesgo. Ambos tienen fuero y si bien son investigados por la Fiscalía, quien debe juzgarlos es la Corte Suprema de Justicia. En un segundo momento, relativamente pronto, todos los que no aparecerán este jueves también tendrán que ir a la Fiscalía. Eso incluye a los 2 ministros, aunque debo decir que las pruebas contra Velasco, exministro del Interior, son mucho menos sólidas que las que hay contra Bonilla y contra, especialmente, su entonces asistente María Alejandra Benavides, quien hablaba con Sneider Pinilla de los 92.000 millones de pesos y los contratos que debían entregar. A ella, a Benavides, también se le imputarán cargos, pero no será este jueves, y ella, que no tiene fuero, sí tendrá que seguir con su caso en la Fiscalía. Espinosa, en este rompecabezas de la corrupción, no se ha contado bien cuál fue el papel de Luis Eduardo López Rosero en la compra de los carrotanques y cómo termina involucrado. Este señor, ¿cómo llega a este escándalo y por qué es tan clave? Es clave porque es la persona que mejor conoce todo lo que hicieron y cómo lo hicieron los 2 principales involucrados, el señor Olmedo López y el señor Sneider Pinilla. López Rosero, Gustavo, contó Diana Giraldo en Caracol Radio hace 3 semanas que trató de quitarse la vida. Es un empresario, constructor de Nariño, que hacía negocios y compraba todo tipo de cosas, desde apartamentos hasta carros. Un día, el año pasado, el jurídico de la Unidad de Riesgo, Pedro Rodríguez, un hombre muy importante, que era compañero de ciclismo de López Rosero, le dice que le quiere presentar a Sneider Pinilla, que necesita a alguien que tenga músculo financiero, plata, para el negocio de los carrotanques. Pinilla y López se reúnen en la Unidad de Riesgo en Bogotá y Pinilla le ofrece a López Rosero el negocio de los carrotanques y le informa que tiene que pagar un 15% de coima. Y le especifica cómo debe realizarse ese pago y dónde y a quién. López Rosero, que quiere ganarse una plata, accede y calcula que puede quedarse con 1.000 millones de pesos. Increíble. Ahora, Espinosa, el contrato de los carrotanques que nunca sirvieron para nada, entre otras cosas, pero que prometieron que se usarían para llevar el agua a La Guajira, era por 46.800 millones de pesos. ¿Es así, cierto? Sí, usted lo recuerda bien, Gustavo, así fue. En octubre se firma ese contrato por 46.800 millones de pesos. Se procede a comprar los carrotanques por intermediación del señor López Rosero, que tenía una malla empresarial que en algún momento involucró a su esposa, a una de sus hijas y a uno de sus empleados, y llevarlos a La Guajira. Pero cometieron un error mortal, y es que no había quien los manejara, y por eso, inicialmente, terminan durante tanto tiempo parqueados en una instalación militar. En todo caso, en diciembre, la Unidad de Riesgo entrega la plata y Luis Eduardo López Rosero le da 700 millones de pesos a Pedro Rodríguez, el jurídico de la Unidad de Riesgo, como comisión. No solo eso, otro enviado por Pinilla, Juan Camilo Llanos Marulanda, recibe el dinero que deben darle a él, a Pinilla, la coima, 700 millones de pesos. Pero luego, Espinosa, se firma otra orden de proveeduría para otros carrotanques, es decir, para seguir robando. Sí, es correcto. En diciembre, Gustavo, se firma otra orden de proveeduría por 20 carrotanques
20 carrotanques más y 20 camiones de bomberos, obviamente también pactando la respectiva coima. Pero el escándalo estalla en medios días después y López Rosero desiste de esa orden de proveeduría, siente que la cosa se está complicando y dice no, mejor yo aquí no me meto más. Lo que pasa luego es que la fiscalía lo busca y el señor entrega evidencia de los movimientos de dinero. López Rosero, como dije al principio, Gustavo, no va a aceptar los cargos, pero sí será enviado a prisión. Él además ha ofrecido una reparación de 4.000 millones de pesos. Se calcula que en este contrato, solo en este contrato, el primero de los carrotanques, el sobrecosto pudo ser de 8.000 millones de pesos. Y finalmente, Gustavo, queda claro también, y es lo que puede explicar López Rosero, que la unidad de riesgo se utilizó, todo parece indicar, para comprar congresistas y sus votos, pero también para enriquecer a unos particulares, comenzando por funcionarios como Pedro Rodríguez, Sneider Pinilla y el señor Olmedo López. Ayer comentábamos el trino del presidente que dice, lo recuerdo, ¿saben qué estaba haciendo el ministro de Hacienda que ahora vilipendian, que es doctor en economía y es uno de los mejores economistas del país, que es un hombre serio y honesto? Lo que intentaba era que la Comisión Interparlamentaria de Crédito cumpliera su función. Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. No sé, Hernando, si usted ve alguna pista jurídica de lo que podría ser la defensa del ministro. Y fijemos esa última frase. Lo que intentaba era que la Comisión Interparlamentaria de Crédito cumpliera su función, dijo el presidente. Y esas palabras hay que tenerlas en cuenta por lo que creería yo sería darle alcance a lo siguiente. Claro que hay países en los que se puede, no constitucionalmente Colombia, en esos otros países puede resultar eventualmente ilícito esas prácticas pensando en un beneficio público. En Colombia, por el contrario, ese intercambio abiertamente irregular entre gobierno y congresistas, y si se descubre, desde luego, peor aún, para apoyar la agenda legislativa, está absolutamente prohibida. Y recordemos, Gustavo, por ejemplo, lo que aconteció con los desprestigiados y prohibidos auxilios parlamentarios que dieron pie a tantos contubernios hasta que la Constitución de 1991, esa que a tantos nos gusta, pero que a uno no quiere cambiar, los prohibió expresamente. Claro, en esos países europeos con regímenes parlamentarios que la democracia fluye, se permite que los congresistas modifiquen el proyecto de presupuesto que se le presenta por parte del gobierno. En Colombia se restringe esa posibilidad. ¿Por qué, Gustavo? Para evitar lo que bien se ha denominado por los estudiosos la gobernabilidad comprada. Imagínense entonces congresistas canjeando partidas presupuestales por apoyo a diversos temas del gobierno. Esa podría ser, no sé si lo sea, la tesis de defensa que cobijaría al encartado ministro de Hacienda. Justificar entonces sus acciones presentándolas como parte de una estrategia legítima para la gobernabilidad. Pero a mí me parece que ello resultaría abiertamente inaceptable. Es como entonces poner de presente una nueva modalidad de exoneración penal. El prevaricato, eventual prevaricato o presunto concierto para delinquir realizado de manera piadosa en beneficio de todos los colombianos. Caracol Radio investiga.